días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron en esta hermosa mañana de miércoles aquí en la ciudad de Monterrey? Estamos completamente en vivo, transmitiendo aquí a través de Canal 28 Televisión. También nos pueden encontrar en mi Facebook, Elsa Verónica Contigo, que lo estoy transmitiendo en este momento, así como en el Facebook de Canal 28. Bienvenidos a tu lado con Elsa Verónica, es un placer. Quédense aquí conmigo porque hoy vamos a continuar con un interesante tema, como lo fue hace una semana, la semana pasada, acerca de los testamentos. Hace 2 semanas hubo muchas dudas, muchas preguntas, no terminamos en realidad de responderles y es precisamente que por eso hoy insistimos con el testamento en la segunda parte. Importantísimo, recuerden que estamos en el mes de septiembre, continuamos en septiembre y en septiembre, bueno, las facilidades para realizar un testamento son mucho más sencillas y son mejores. Es la mejor oportunidad que tenemos durante el año. Lo podemos hacer en cualquier época del año, pero en el mes de septiembre es gratis. Es gratis completamente. Así que en este momento ustedes pueden empezar a llamar, a preguntar, a compartirnos sus dudas. Aquí va a aparecer el teléfono en pantalla. Ahorita cada uno de los de los invitados especialistas nos van a explicar y a platicar de qué se trata todo esto del tema del día de hoy. Quiero recibir y presentarles con mucho gusto al licenciado Arnulfo Flores de la Notaría Pública número 44. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Elsa Verónica. Muy contento de estar con tu auditorio para platicar un tema tan interesante como es el testamento y las herencias. Y las herencias también, y los costos, porque sabemos que son gratis en el mes de septiembre, pero sí hay un costo en cuanto a la notaría. Sí, efectivamente. Cabe aclarar que durante el mes de septiembre, desde el año 2003, el gobierno de la República Mexicana nos invita a todos los notarios de México a participar en esta campaña de cultura del testamento. Durante el mes de septiembre nos invitan a que nuestros honorarios los reduzcamos a la mínima expresión posible. Okay. Y invitemos a todos los adultos que deseen otorgar su testamento a que hagan su disposición libremente, ya que en México lo podemos hacer de esta forma. Perfecto, entonces es por eso que en septiembre es la gran oportunidad de poder realizar nuestro testamento. Como ya referías, el testamento realmente se puede hacer en cualquier época del año, pero septiembre, así ha sido catalogado, septiembre mes del testamento, y nos invitan a hacer un testamento a bajo costo. Perfecto, quédense con nosotros. También está aquí conmigo la licenciada Liliana Berenice Martínez Alanís para hablar precisamente de todo este tema. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, gracias a Dios. Hoy vamos a platicar de todo esto del juicio sucesorio testamentario, de los intestados y de todo lo que necesitamos saber, ¿no? Exactamente, como bien dijo el licenciado, es fácil hacer el testamento, pero nosotros a veces ahí en el Instituto de Defensoría Pública nos enfrentamos a hacer los juicios de las personas que no hacen el testamento, y es cuando se tiene que denunciar el juicio sucesorio de intestado. Híjole, es otro tema importantísimo que hoy lo vamos a compartir y hoy vamos a aprender mucho. También de la Defensoría Pública, de la Dirección de lo Familiar, ¿verdad? Del Instituto de la Defensoría Pública está con nosotros la licenciada Sonia Lidia Villaseñor. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Así es, esperamos desahogar todas sus dudas que tengan. Nosotros específicamente les vamos a hablar del intestado, que esto es contrario a lo que habla el notario, que aquí es cuando la persona no dejó testamento. Nosotros les vamos a explicar las vías en las que pueden hacer el juicio sucesorio, que tenemos legalmente la vía ordinaria y la vía especial. Perfecto. Bueno, pues es momento de empezar a escribirnos, comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Lo pueden hacer aquí a Canal 28 o lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Ahorita en el corte, bueno, vamos a recaudar la información porque la semana antepasada hubo muchísimas dudas y nos encanta y me encanta a mí poder responderle, aprovechar a nuestros expertos que me acompañan para responderles todas sus dudas. Pero hoy empezamos. ¿Qué le parece, licenciado Arnulfo? Claro. Para empezar así desde arriba, ¿qué es un testamento? Pues muy bien, un testamento es una escritura, es una escritura pública y por eso se hace ante el notario. En esta escritura, el cliente de la notaría, el testador, libremente dispone de sus bienes para después de su muerte. Es responsabilidad del notario ser un intérprete de su voluntad. Es decir, el testador se presenta con el notario y a través de una entrevista el notario interpreta cuál es su deseo, cómo quiere disponer de sus bienes para cuando fallezca. Fíjate que en la campaña Septiembre, mes del testamento, se hace mucho hincapié a la tranquilidad o a la seguridad.
Yo añadiría también que es libertad. Claro. Si yo soy el dueño de mis cosas, yo soy quien decido a quién se las voy a heredar. Sin presión de nadie. Sin presión de nadie. Evidentemente tiene que ser un acto voluntario, espontáneo. Hay algunas personas que esperan muchos años y llegar a una edad avanzada para otorgar su testamento. Sin embargo, pues es un acto jurídico que lo podemos celebrar desde nuestra mayoría de edad, desde los 18 años. A partir de los 18 podemos realizar un testamento. ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál es el primer paso? Primeramente, querer, Ajá. querer, disponer libremente de cómo voy a dejar la disposición de mis bienes para cuando yo fallezca. Y tener tomar una bienes, decisión. ¿no? Fíjate que es bien importante tener presente que los bienes no necesariamente son cuantificados en valor económico. Uh-huh. Hay ocasiones que tienen un valor sentimental. Así es que posiblemente las personas que dicen es que yo no tengo una casa o no tengo una cuenta bancaria grande, pues en realidad tienen otras cosas que tienen un valor sentimental y que pueden ellos elegir a quién se los van a dejar. Entonces, nuestro patrimonio está formado no nada más por bienes que pueden ser cuantificados en lo económico, sino también en lo sentimental. Nuestro patrimonio es extenso y no deberemos ceñirnos a que sean solo cosas que valen dinero. Incluso también los hijos, ¿no? No es que uno herede los hijos, pero también el dejar a alguien, ¿no? Como tutor, como responsable si nuestros hijos son pequeños. Fíjate que la ley suple el cuidado de nuestros hijos. Se llama patria, lo que papá y mamá tenemos sobre nuestros hijos, el cuidado y la corrección, así dice la ley, de nuestros hijos, se llama patria potestad. En caso de que falte papá o mamá, seguirán los abuelitos. Pero de los bienes que dejo en el testamento, sí, el testador puede designar quién vaya a ser el administrador de los bienes de nuestros hijos que nosotros les estamos heredando. Eso sí lo podemos disponer a través del testamento. Perfecto. Y bueno, tanto que podemos hablar acerca del testamento que vamos a ir platicando, pero también de este juicio que hablábamos ahorita, ¿no, Liliana? De la gente que ya una vez murió, entonces ya el juicio es lo que se tiene que hacer para que se pueda repartir, me imagino yo. Exactamente, como ahorita platicaba el licenciado, hay personas que se esperan a una edad muy avanzada para poder realizar su testamento y a veces no les alcanzó el tiempo y no lo hacen. Es entonces cuando se queda intestado los bienes que pudieran haber tenido. Es ahí cuando entra la familia a denunciar el juicio sucesorio de intestado, que es el juicio que se promueve ante una autoridad judicial, que es el juez de lo familiar, o bien ante una notaría pública. Cuando se realiza ante una notaría pública es cuando todos los presuntos herederos están de acuerdo con el trámite y que son mayores de edad. No me dejarán mentir el licenciado. Completo precisamente la información. Llegan conformes a la notaría. Ese es el requisito. Generalmente los notarios estamos tratando, pues no de invadir, pero de participar en situaciones que desarrollan los jueces. En este caso, las sucesiones, las herencias. Y hay una vía, ya lo mencionaba la licenciada, que es la vía judicial, pero también la vía notarial. Nada más que para jugar en la cancha notarial, necesariamente los herederos tienen que ser mayores de edad y no tener conflicto en los términos del testamento. Si a los 3 hijos nos toca por partes iguales, deberemos estar conformes de recibir terceras partes. Ok, perfecto. Vamos a un corte, ¿qué les parece? Claro, Rapidísimo, sí. Llegamos al primer corte en esta mañana a tu lado con Elsa Verónica. Regresamos para poder hablar de los tipos, ¿no? Sabemos que hay 2 tipos de juicio, de juicio sucesorio, para que nos lo expliquen y nos platiquen un poquito más la licenciada también Sonia. Volvemos, no se vayan, vámonos a un corte, regresamos. Aquí aparece el teléfono en pantalla. Síganme en mis redes sociales, Elsa Verónica Contigo en Instagram y en Facebook. Volvemos. Regresamos, continuamos con más aquí en A Tu Lado con Elsa Verónica. Gracias por acompañarnos. Estamos completamente en vivo transmitiendo a través de Canal 28, Televisión Inteligente, y también a través de mis redes sociales, Elsa Verónica Contigo. Sigo platicando con los expertos acerca del testamento y antes de irnos al corte platicábamos y mucha gente nos preguntaba, Liliana, la semana antepasada acerca de este juicio sucesorio que para la gente que no sabemos del tema, ¿verdad? Porque a veces estamos más enfocados, bueno, yo en mi caso en el área de
de la psicología o del coach de vida y todo esto, es importantísimo saber y conocer esos términos porque todos tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Todos es recomendable realizar nuestro testamento. Y mucha gente nos pregunta, ¿qué es un juicio sucesorio? Y ahorita me decías en el corte que hay 2 tipos de juicio sucesorio. Exactamente. El juicio sucesorio es el juicio que se realiza para poder que una autoridad decida cuáles son los bienes que tuvo el difunto antes de morir o que hizo en vida y quiénes van a ser sus herederos, cómo van a quedar repartidos esos bienes. Sí pueden ser por 2 vías. Se puede denunciar por la vía especial y por la vía ordinaria. Ahorita les comentaba que también se puede tramitar el juicio sucesorio a través de una notaría pública. Sin embargo, muchas veces la gente lo realiza por la vía judicial porque pues el notario público no es un empleado de gobierno, entonces tiene que cobrar por ese trámite. Claro. Nosotros en la Defensoría Pública brindamos el juicio sucesorio de una forma gratuita ante la vía judicial, es decir, ante un juzgado de lo familiar. Perfecto. Ahí se interpone, cuando llega la gente con nosotros empezamos a preguntarles cómo está su situación de su familia para determinar si se va a promover en la vía especial o en la vía ordinaria. ¿La vía ordinaria, imagino yo que es más sencillo? No, la vía ordinaria, al contrario, es un poco más tardada, Okay. Porque la vía ordinaria tiene que abarcar las 4 secciones del juicio sucesorio que marca la ley. En cambio, la vía especial es una vía más corta, tiene como requisito que todos los herederos o presuntos herederos, gente que se crea con derecho hereditario, esté de acuerdo y firme la solicitud que se presenta ante el juez. Ok, y es cuando los que están de acuerdo pueden ir con el notario o pueden ir a la Defensoría Pública. Exactamente. O finalmente vamos a la Defensoría Pública y tenemos que contratar un notario. ¿Cómo es esto? Una vez que se resuelve la sentencia, en donde se hace la distribución de los bienes, como algunas ocasiones los bienes implican algún inmueble, algún terreno, alguna casa, algún local comercial, necesariamente la sentencia de adjudicación se tiene que protocolizar ante notario. Sí. Haz de cuenta que la sentencia la ponemos adentro del marco como si fuera un cuadro que se llama escritura pública y que se otorga ante el notario. ¿Por qué se hace en este sentido? Porque el notario también es responsable de calcular los impuestos de los herederos, de los adquirentes, para que se conviertan en propietarios, tienen que pagar unos impuestos y por lo tanto ese trámite finalmente recae en la notaría. Claro, tiene que estar notariado. Exacto, eso es ya cuando se protocoliza, cuando nosotros ya concluimos el juicio sucesorio en la vía judicial. Exactamente. Para que se pueda realizar el juicio sucesorio en la vía especial, tiene que llevarnos las personas las actas del estado civil con las que se acredite primeramente la defunción de la persona de quien se pretende realizar el juicio y las actas de nacimiento o matrimonio para poder que se justifique el entroncamiento. En la vía especial también es necesario agregar los títulos de propiedad de los bienes que adquirió el difunto en vida y todos deben de firmar esa solicitud. Ahí nosotros también agregamos unos proyectos, el proyecto de inventario y avalúo en el que hacemos una enumeración de todos los bienes que se adquirieron y el valor de estos y un proyecto de partición y adjudicación en el que le planteamos a la autoridad judicial cómo deberían de quedar repartidos esos bienes, porque muchas veces, por ejemplo, si los que heredan son los hijos, están de acuerdo en cederle a la mamá o a la cónyuge supérstite del difunto. Entonces, en esos casos se les cede ahí dentro del juicio y nada más acuden ante la autoridad a ratificar la cesión y ya una vez que se recibe esa solicitud y se giran oficios correspondientes, el juez, nosotros en la solicitud le decimos, ¿sabes qué? Falleció Pedro y Pedro no dejó testamento y nosotros somos las personas que nos creemos con derechos hereditarios. El juez tiene que cerciorarse que esa información que nosotros estamos plasmando en la denuncia sea correcta. ¿Cómo se va a cerciorar de eso? Va a girar 2 oficios, uno al registro público de la propiedad y otro al archivo general de notarías, para que esas dependencias le informen a él si efectivamente no hay testamento.
y también va a publicar un edicto. En el caso de la vía especial, que es la que les estoy comentando, únicamente se publica un edicto en el periódico. Y en la vía ordinaria es más largo, que es el proceso que tú manejas, Exacto. Sonia. Sí, manejamos los dos procedimientos. A ver. Aquí retomando lo que nos comentaba el licenciado notario, ¿verdad? Primero que nada, es muy recomendable hacer el testamento. Cuando ya la persona se encuentra en el caso de que tienen a una persona fallecida y esta persona no dejó testamento, entonces se abre la sucesión. La sucesión se abre con la muerte de las personas. Ahora sí que ya tenemos al fallecido, aquí si ya dejó un testamento, que le quede bien claro a la gente que sigue otro procedimiento que se llama juicio sucesorio testamentario. Este juicio que es mucho más sencillo, que por es eso mucho, es recomendable. Exactamente, y que se hace con el notario y que también lo podemos hacer nosotros en el Instituto de la Defensoría Pública. Aquí dentro de los procedimientos que nosotros tenemos, que la ley nos otorga, es el procedimiento en la vía especial que nos comentaba la licenciada, que todas las personas, todos los herederos tienen que estar de acuerdo en la tramitación del juicio y en la repartición de la herencia. Pero nos topamos con el procedimiento en la vía ordinaria cuando tenemos ya problemas, ¿verdad? Cuando ya hay litis, tenemos una situación de que alguno de los herederos no se encuentra de acuerdo en la tramitación del juicio por la causa que sea, ya sea porque tenga la posesión de la propiedad y pues no le conviene entregar el 100% del inmueble para que nada más se le vaya a repartir un 10%, ¿verdad? También hacemos el procedimiento en la vía ordinaria para trámites judiciales. Hay personas que tienen una cuenta bancaria y no dejaron un beneficiario. Hay gente que muere y que ya tenía un trámite de una compraventa y no lo terminó. Gente que tenía trámite en Hacienda, cualquier trámite que haya dejado el difunto, también deja pendientes, los difuntos dejan obligaciones pendientes, dejan deudas. No nada más dejan dinero. No nada más dejan dinero, deudas, exactamente. Entonces, en este caso, tramitaríamos un juicio en la vía ordinaria, que la primera parte y la más importante, pues que lo vemos así, es la primera sección, ¿verdad? Que con que se nombra un albacea. El albacea, pues es como yo le explico a la gente que va, es el sucesor, es el representante del finado, ¿verdad? Entonces, si nombramos ya un albacea, ya pueden hacer el trámite que hayan dejado en el banco, pueden realizar una compraventa ante el notario, pueden tramitar una escritura, porque si dejaste pendiente la tramitación o hay gente que dice, pues yo quiero arreglar, pero no tengo escrituras. Y le decimos, bueno, entonces usted primero va a tener que tramitar la escritura de su casa, ¿verdad? Dime algo, Sonia, ¿el albacea es esa persona que el difunto decidió elegir y el albacea sabe? ¿O hasta que muere la persona se entera que él es el albacea? Porque me imagino que también es mucha responsabilidad y mucho trabajo, ¿no? Para el albacea. Así es. Nosotros necesitamos nombrar un albacea. Cuando nosotros presentamos el juicio sucesorio de intestado, giramos oficios al Archivo General de Notarías para que nos informe si el finado dejó un testamento. Si dejó un testamento, nos arrojan los datos y entonces el testamento se abre y vamos a ver quién es la persona que designó como albacea. ¿Sí? Y si se murió intestado, ¿quién decide el albacea? Sí, entonces el albacea lo van a decidir los herederos. Okay. Van a hacer votos para decidir, yo quiero que este sea el albacea, y nosotros la finalidad del juicio ordinario es que tengamos el albacea. Aquí la problemática en el juicio ordinario es de que tenemos que tener bien ubicados a las partes, a los herederos, para llamarlos a juicio y que deduzcan sus derechos hereditarios que les corresponden, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos a herederos de varias familias, ¿sí? O sea, tenemos a la última familia que he dejado, o todos los hijos del finado tienen derecho a heredar. Y en la primera etapa, que es el procedimiento ordinario, nosotros vamos a comparecer ante la autoridad con el acta de defunción y las actas de nacimiento de todos los hijos procreados por el difunto, para decir que todos tienen derecho a heredar en su calidad de hijos. Y en partes iguales. Y en partes iguales, eso lo dice la ley. Todos los hijos tienen derecho a heredar en partes iguales. Los hijos, me imagino yo, que estén registrados, porque sí, luego de repente aparecen hijos exactamente, que resulta que no. Tienen que justificar el entroncamiento. Okay. Sí, el entroncamiento con el acta de nacimiento, ¿verdad? Porque ahí viene tu nombre y mi padre es el señor y mi madre es la señora, entonces yo estoy justificando ante la autoridad
que soy hija del finado y que tengo un derecho a esta herencia. Asimismo, tiene derecho a heredar algún hijo nacido fuera de matrimonio, o sea, no se le va a eximir del derecho. Siempre y cuando le haya sido reconocido, que él traiga su acta y diga, yo soy hijo del finado, bueno, tú también tienes derecho a la herencia, no importa que tu mamá sea otra, porque estamos hablando del difunto. Fíjense, ahorita viene a mi mente el caso, no sé, de tantos artistas y famosos, ¿no? Juan Gabriel, Michael Jackson, que al momento de morir, yo no sé si Juan Gabriel murió intestado, pero pues, nosotros y todo el mundo sabemos, lo vemos en la televisión, cuántos hijos no le aparecieron, ¿no? Y todos peleando. ¿Cómo se le hace en un caso así, Sonia? Pues aquí hay que determinar si el señor dejó testamento, ¿verdad? Hay que ver el testamento y se tiene que respetar, y muchas veces no porque tengas la calidad de hijo tienes el derecho a heredar si la persona no dejó testamento. Pero si yo dejo testamento, yo tengo la libre voluntad, como nos decía el notario, de decidir a qué persona voy a dejar mis bienes. Entonces si yo tengo mis bienes que yo he creado durante mi vida, pues yo decido si yo se los quiero dejar a mi vecino, o yo se los quiero dejar a una amistad, o lo quiero donar a algún y lugar. Es cuando los hijos vienen y se infartan, ¿no? Exactamente. Entonces si el artista tenía bienes y él ya dejó a una persona designada como heredero, no importa que brinquen o exactamente, salten, si dice, oye, pero yo era tu hijo, pero su voluntad y su deseo fue dejárselo a tal persona, entonces la voluntad del testador se respeta. Para eso está el testamento. No hay manera de cambiarlo. No hay manera, es la voluntad del testador. Es la voluntad del testador. Si me permites, claro que Sonia, sí, completar licenciado. la idea. Bueno, díganos, porque vamos a un corte. Pues, precisamente, la libertad Exacto. que tiene el dueño de las cosas de disponer quiénes van a ser sus herederos. Esa es la función del testamento. Perfecto, vámonos a un corte, ¿qué les parece? Regresamos rapidísimo, seguimos con la segunda parte del testamento. Recuerden, dudas o preguntas, las vamos a responder aquí, estamos completamente en vivo, aquí aparece el teléfono en pantalla y al volver del corte también vamos a seguir respondiendo dudas y tantas preguntas, ¿no?, que salen referente a este tema que desafortunadamente desconocemos, pero que es importante que se queden aquí en A Tu Lado con Elsa Verónica para poder aprender y saber de qué estamos hablando y bueno, crear conciencia y sobre todo prevenir. Sabemos que el testamento es importantísimo, que si morimos intestados, pues lo que vamos a dejar el día de mañana son problemas y desunión familiar, que eso sería muy triste. Vámonos a un corte, regresamos rapidito. Gracias por continuar con nosotros en este hermoso miércoles, todavía semana así de la independencia, con el rojo en el corazón de mexicanos y bueno, siempre creando conciencia, recomendando cosas para prevenir, para tener tranquilidad, para tener paz y esto lo vamos a lograr si tenemos bien definido y establecido ya nuestro testamento. Y septiembre es el mejor mes y es por eso que quiero preguntarles, al final lo vamos a volver a recordar, pero sabemos que hay brigadas especiales en algunos municipios, licenciado. Sí, pues el día 17 fue en el municipio de Juárez. Ajá. El próximo lunes, 23 de septiembre, va a haber una brigada en donde el gobierno del estado, en conjunción con el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, va a estar celebrando precisamente el otorgamiento o la toma de datos para testamentos gratuitos en el municipio de Anáhuac. Va a ser en el Centro Cultural que está enfrente de la plaza en el municipio de Anáhuac, Nuevo León. Anáhuac, Nuevo León, el lunes 23. El lunes 23, exactamente. Hay que ¿Qué aprovechar. requisitos hay que llevar? Las personas que estén interesadas pueden acudir a este centro cultural llevando su identificación oficial vigente, acompañando su acta de matrimonio, su acta de nacimiento, su CURP y también las actas de nacimiento de sus herederos, de los beneficiarios que quieren el testamento. Miren, aquí lo estamos viendo precisamente en pantalla. Elabora tu testamento de forma gratuita en el municipio de Juárez, en el municipio de Anáhuac, como decía el licenciado Arnulfo, y en el municipio de Pesquería. Ahí vienen las fechas, son brigadas donde van a estar todos los abogados, los notarios, explicándoles y platicándoles, y ahí pueden ellos realizar. Sí, generalmente se toman los datos para que la redacción del testamento, con mucha puntualidad, el notario en su oficina lo redacta y luego se
se hace la firma correspondiente. Y bueno, ahí son fechas especiales porque son brigadas, pero cualquier día en el mes de septiembre ustedes se pueden acercar a la Defensoría Pública y hacer el trámite y ya los van dirigiendo precisamente. Y bueno, nos está llegando una pregunta antes de continuar con este interesante tema. Nos escribió María Nelia, y muchos saludos, gracias por vernos, María. Dice que tiene un hijo especial. ¿Cómo redactaría el testamento si su hijo mayor se hace cargo de él? ¿Cómo sería aquí? Bueno, fíjate que a mí ya me ha tocado un caso similar o un par de casos similares y bueno, efectivamente tenemos la posibilidad de tener algún beneficiario que no pudiera administrar por sí mismo los bienes que le queremos dejar en herencia. Entonces, le podemos asignar a algún tutor que nosotros mismos designemos dentro del mismo cuerpo del testamento su administración. Se llama tutor testamentario. Que aquí el tutor podría ser el hermano mayor, ¿no? Sí. Que dice María, que es el que está a cargo del niño. Es correcto, es correcto. Obviamente debe ser mayor de edad. Sí. En realidad, cada caso es un traje hecho a la medida y particularmente este tipo de redacciones son especiales, requieren una entrevista uno a uno del interesado, en este caso esta dama, con el notario, para saber hacia dónde quiere ir, cómo le quiere dejar el beneficio. Y se hace algo especializado por persona. Sí, sí, es un caso especial. Hay otros testamentos que se hacen a título universal, en donde no hacemos un inventario pormenorizado de los bienes que conforman mi patrimonio, sino que decimos el universo de mis bienes, todos los bienes que se reconozcan como de mi propiedad, para cuando yo fallezca, los heredo en favor de mi esposa, por ejemplo, ¿verdad? Esos son disposiciones a título universal. Ella, por ejemplo, María, puede ir a platicar o preguntarles o asesorarse con quién. Puede ser directamente con el notario de su preferencia, el notario que le quede más cerquita de su casa, el notario de su barrio, o bien acudir al colegio de notarios, ¿verdad? Con mucho gusto, por supuesto. Perfecto, María, pues ahí está la respuesta. Una duda, ¿en qué momento de la vida, lo hablábamos en un principio, se recomienda hacer un testamento? Y ya sabíamos que no importa la edad. Si nosotros sentimos que tenemos algo valioso, aunque no sean bienes, podemos ya realizar nuestro testamento, acercarnos a realizarlo. ¿Pero se pueden hacer varios testamentos? Por supuesto que sí, y estás tocando un tema bien importante y bien interesante. La vida adulta de una persona va teniendo modificaciones conforme va pasando cada época. Posiblemente cuando estamos jóvenes, adultos, nuestra disposición va a ser en términos muy especiales, pero conforme nos casamos, adquirimos nuevas responsabilidades con nuestra pareja, con nuestros hijos que van naciendo, nuestros hijos pequeños, es el momento de hacer nuestro primer testamento posiblemente. Cuando ya nuestros hijos maduran y crecen y se van de casa, es otra segunda etapa y posiblemente en el ocaso de nuestra vida podríamos hacer un tercer testamento. La bondad del testamento es que lo podemos hacer tantas veces queramos mientras estemos en uso de nuestras facultades mentales. Y el que tiene validez es el último. El último es el que tiene validez. Perfecto. ¿Qué comprendemos o entendemos como herencia? Sí. Bueno, la herencia es la masa hereditaria, es el listado de todos los bienes que adquirió la persona en vida, ¿verdad? Okay. Durante la vida uno trabaja y vas acumulando bienes, adquieres propiedades, autos, frutos, terrenos y como decíamos también las obligaciones, ¿verdad? Es parte de las deudas. Las deudas también son parte de la herencia. Entonces nosotros cuando nos vamos a dirigir ante una autoridad le vamos a decir durante la vida esta persona adquirió todas estas propiedades, las vamos a listar en un inventario y las vamos a evaluar, vamos a anexar ahí lo que viene siendo un avalúo y un certificado de libertad de gravamen para acreditar los bienes. Eso nosotros le llamamos, o la ley, caudal hereditario, masa hereditaria, ¿verdad? Que viene siendo la porción. Es importante definirle a la autoridad de qué porcentaje estamos hablando, ¿verdad? Porque muchas veces eres copropietario o se adquirió la propiedad en sociedad conyugal, entonces la cónyuge ya tiene un 50% por gananciales de la sociedad conyugal y la otra parte es la que quedó intestada, que quede bien claro que es el 50% en el caso de la sociedad conyugal
que le correspondía al finado, no toda la propiedad. Yo me imagino que eso se ha de enfrentar mucho, ¿no? Ese problema o esa situación. Sí, es la mayor parte de las problemáticas que tenemos en el Instituto de la Defensoría, y el más común es el padre de familia que fallece o la madre, ¿verdad? Y queda intestada un 50%. Y comparece a la institución el cónyuge que sobrevive, que le llamamos cónyuge sobreviviente, para hacer la tramitación del juicio. Entonces esta persona comparece como parte interesada, dice: yo comparezco parte interesada, ya tengo mi 50%, pero también comparecen mis hijos, que ellos son los que tienen derecho a heredar, la cantidad de hijos que sean. Si son 5 hijos, pues el 50% se reparte entre 5 y a cada uno le toca un 10%, y es lo que nosotros le vamos a decir a la autoridad. Y aquí nos volvemos al tema que tocó la licenciada, de que si todos se encuentran de acuerdo, lo vamos a hacer en la tramitación, en la vía especial, y le vamos a decir a la autoridad: estos son los bienes y los queremos que se nos adjudiquen estos porcentajes. Una vez que ya se adjudican una sentencia, que es una sola sentencia en el caso especial, se inscribe la sentencia en el registro público de la propiedad, y ya después aquí ya entra el notario, que es una cosa que vamos bien enlazados, agarrados de la mano en la notaría, ya para que la gente decida si va a escriturar o si van a vender, qué es lo que van a hacer con la propiedad. ¿Y cuánto tiempo más o menos se lleva este trámite, Sonia? Un procedimiento especial, ¿Que es el más rápido? Ajá, que es el más rápido y que todos están de acuerdo, es alrededor de unos 3 meses, ¿verdad? Se hace la publicación del edicto por 10 días, ¿verdad? En cada caso concreto pueden surgir cosas, entonces nosotros no nos podemos comprometer a que 3 meses exactos, ¿verdad? Es aproximadamente. En un juicio sucesorio ordinario está bien complicado que definamos un tiempo, porque tendríamos que ver el número de los herederos, si los tienen localizable o si los vamos a localizar, ¿verdad? Hay que buscarlos porque los vamos a llamar a juicio para que comparezcan a reclamar su derecho de herederos. Entonces ahí no podemos definir el tiempo, ¿verdad? Por eso es bien importante, Elsa, concientizar a la gente. Sí. De que si saben que existe esa propiedad o que existe ese terreno, existe ese vehículo, existe esa cuenta de banco, sean conscientes que van a heredar lo que la ley marca cuando no hay un testamento, porque muchas veces nos enfrentamos a capricho de los mismos herederos. Claro. Nos enfrentamos a decir: no, pues es que yo aquí quiero vivir, entonces pues yo no firmo, y eso es lo que conlleva a que hagamos el juicio en la vía ordinaria, que es más desgastante, porque se lleva más tiempo, porque en lugar de que solamente sea una sola sentencia en la que se defina todo, tenemos que agotar las 4 secciones que marca la ley, entonces eso lleva tiempo y desgasta a las familias. También. Exactamente. Entonces, si somos herederos y estamos conscientes de que vamos a heredar la misma cantidad, el mismo porcentaje, pues no aferrarnos a decir: no, yo no quiero eso, sino que todos en armonía puedan comparecer, ir ahí con nosotros, y que les podamos tramitar en la vía especial, porque claro, luego el hacerlo en la vía ordinaria hace que la gente se desespere, pero es el mismo usuario o es el mismo heredero el que está entorpeciendo el trámite. No, y el conflicto y los pleitos y la desunión, que es terrible. Yo creo que muchas veces habrá familias o habrá papás o mamás que digan: no, pues aquí todos hay mucha paz, hay mucha unión, hay mucha armonía. Yo creo que se lo van a repartir muy bien cuando yo muera, no voy a tener necesidad y ni tiempo, mejor no hago testamento, pero sin saber que el día de mañana, por más unión que haya o por más amor, desafortunadamente y tristemente el dinero viene a separar familias, ¿no? Exactamente. A nosotros nos llega la gente y nos dice: es que mi papá me dijo en vida que yo iba a ser el heredero. ¿Sí? No más de palabra. Nada más de palabra. Y nosotros le explicamos: pero tu papá no fue a la notaría y dejó manifestada su voluntad, entonces tus hermanos te habían dicho que sí, que ellos no tenían problema y te iban a ceder el derecho que también a ellos les toca, pero ahorita no quieren ellos darse la parte que a ellos les corresponde. Claro. Entonces ahí ya nace el conflicto. ¿Tiene validez, por ejemplo, alguna carta? Porque de repente también yo he escuchado o he sabido que el papá o la mamá van de viaje, escriben una carta, la dejan abajo del colchón y dicen: si nos pasa algo, la casa va a ser de tal hijo. Obviamente no tiene validez. Sabes que no tiene validez, y ese es el objetivo del testamento ante el notario. El notario no es una autoridad como lo es un juez, sino más bien es un testigo de calidad que presencialmente
da fe de lo que tú estás disponiendo en esa escritura. Entonces, al tener esa testimonial de calidad, ese documento hace prueba plena. Claro. El documento escrito a mano y dejado abajo del colchón o en un cajón escondido, pues en realidad carece de esa eficacia jurídica. Ahí sería de buena voluntad de toda la familia de que digan los hermanos, pues aquí mamá y papá escribieron esto y los vamos a respetar su voluntad, pero pues no siempre es así, ¿no? Seguramente, y se ve en muchas familias. Otro ejemplo que, completando lo que dice la licenciada Sonia, hay ocasiones en donde uno de los hijos vio por la salud y por la seguridad de papá y mamá en la etapa de más crisis o de ya avanzada de el papá hijo y mamá. soltero, la hija mayor. Y se siente y tiene el derecho. Si nosotros dijéramos, nosotros somos los jueces ahorita, decidiríamos, sí, tienes derecho a toda la herencia. Sin embargo, Exacto. si papá y mamá no lo destacaron en un testamento, los hijos son beneficiarios por partes iguales. Todos los hijos. Vámonos a un corte. Al último corte regresamos. Aprovechen para mandarnos sus preguntas o sus dudas aquí al teléfono que aparece en pantalla. Gracias por continuar con nosotros. Estamos completamente en vivo aquí en Canal 28, a tu lado con Elsa Verónica. Y les recuerdo nuevamente que me encuentran en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Elsa Verónica Contigo. Gracias a Salón 22, quienes son los encargados de mi diseño de imagen, de mi color de cabello y de todo esto que tenga que ver con la imagen. Gracias. Igualmente a María Calos, las responsables de mis extensiones de pestañas. Si quieren lucir una mirada espectacular, bueno, en María Calos lo vamos a lograr, ¿verdad que sí? Es maravilloso porque ya tienes tus pestañas y ya con cualquier cosita te ves bien. No necesita uno maquillarse demasiado. Vámonos a un corte, regresamos al último bloque de la segunda parte de Testamentos. Mándenos sus preguntas y bueno, vamos a cerrar y a concluir con muchas recomendaciones, creando conciencia y sobre todo para lograr tener paz. Aquí está el teléfono en pantalla de aquí, de Canal 28 Televisión Inteligente. Regresamos. Nos están llegando muchas preguntas y nos encanta porque ya estamos en el último bloque. Hay que aprovechar que están aquí los especialistas de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León y también el notario público, el licenciado Arnulfo, y se les leo para ver que poderlas compartir. Gracias a la gente que nos está marcando. Marcelo Mendieta, casado con bienes mancomunados, él ya estaba casado y tuvo una hija, pero en su matrimonio actual la reconoció como su hija. ¿Qué diferencia tiene y qué derechos? Tiene los mismos derechos. Una vez que tú reconoces a una persona en tu calidad de hijo, ese hijo tiene derecho a heredar tus bienes. Perfecto. Marta dice, su padre murió hace 3 años y quedó intestado. Su hermana falsificó papeles con la huella de su papá. ¿Qué procede aquí, licenciado? Pues yo creo que al ser un documento falso, ella tiene que hacer una denuncia en lo penal, ¿verdad? Sale del ámbito de lo que estamos platicando. Es un delito, claro. Un delito que puede llevar a cárcel. Pues no sé si necesariamente. El juez es el que va a determinar la gravedad de ese delito. Perfecto. María de la Luz, gracias por comunicarte. Dice, ¿a dónde puede acudir para tramitar el testamento? Al notario de su preferencia, como ya había comentado el licenciado. Primer paso, ir al notario. Ir al notario, porque es el notario público el encargado de realizar los testamentos. Ok, ¿ellos son también los que asesoran, licenciado? Claro. El notario es precisamente un asesor, un consultor y sobre todo un intérprete de la voluntad de la persona que quiere otorgar el testamento. Es la responsabilidad del notario poner por escrito los deseos que tiene el testador. Ustedes lo escuchan y yo me imagino que sacan toda esa información, lo llevan por asesorado, porque habrá gente que tiene muchas cosas o propiedades o que a veces uno cree que no tiene y que de repente resulta que tienes muchas y el tiempo te llevará tiempo, ¿no? El poder decir, también tengo esto o también tengo, no sé, la mesa de la abuela, el mueble del bisabuelo. Sí, claro. Ya estábamos platicando en un corte anterior, en un segmento anterior, que los testamentos pueden ser de 2 tipos. Una disposición a título universal, en donde no hago un inventario pormenorizado de cuáles son mis bienes, y otro en donde sí puedo ir detallando. Y es más, quisiera platicarles acerca de la gran diferencia entre los herederos y los legatarios. Sí. Supongamos que yo, como papá, durante mi vida profesional, pude hacerme de 3 casas, ¿verdad? Y tengo 3 hijos.
Si yo los designo a ellos como herederos universales, y así los designo herederos, ellos van a adquirir los inmuebles por partes iguales. Pero si yo los designo a mi hijo 1 como legatario de la casa 1, a mi hijo 2 de la casa 2 y a mi hijo 3 de la casa 3, en realidad estoy haciendo una asignación a título particular de cada uno de mis bienes hacia la persona a quien yo quiero beneficiar. El otro, que es el caso universal, es dejo las 3 casas a mis 3 hijos y ahí me imagino yo que las venden y se reparten. Puede ser una circunstancia, las conservan y las rentan. El beneficio de hacer una disposición a título universal es que al decir universal no tenemos que decir los bienes que tenemos. Es decir, nuestro patrimonio pues es voluble. Generalmente pensamos que va a crecer con el tiempo, pero en realidad crece y se achica conforme nuestra fortuna y nuestro esfuerzo de trabajo lo va logrando. Entonces, decir a título universal es todo lo que se reconozca como de mi propiedad para cuando yo fallezca. Perfecto. Dice también María, ¿puede un matrimonio hacer 2 testamentos? Uno la esposa y otro el esposo. Ella tiene 2 propiedades. Ella 2 propiedades y una no le pertenece. Y no sabe qué hacer para dársela a otra persona. Claro que sí, en efecto, cada persona puede dejar su testamento, es lo que se recomienda también, ¿verdad? La mujer puede decir, mi 50% de lo que se adquirió dentro de la sociedad conyugal lo quiero heredar a tal persona, o puede hacer legados, como acaba de decir el notario, y el señor puede designar quién va a heredar el otro 50%. Nada más es muy recomendable que sí piensen bien las cosas, porque si tienen 2 propiedades, pueden dejar una propiedad a un hijo y otra propiedad al otro, porque luego los hijos van a batallar para la repartición del 50 y 50%. Si cada quien hace el separado el o testamento. reparten diferente, ¿no? Porque Exacto. ella dice, hay 2 propiedades, una no es de ella, una me imagino yo que es del esposo, y no sabe qué hacer para dársela a otra Y es que el persona. testamento es personal. Cada persona tiene que hacer su testamento, no puedes hacer un testamento junto con alguien más. Es individual, es personalizado. Personalísimo. Ella tiene que hacer su testamento y el señor tiene que hacer, si él adquirió una propiedad a lo mejor antes del matrimonio, pues esa propiedad la van a heredar los hijos que ese señor haya tenido, ya sea con ella o con otras Y personas. si esa persona, por ejemplo, se vuelve a casar y vuelve a tener hijos, También los hijos, todos los hijos que él tenga, si tiene 2 hijos de su primer matrimonio, otros 3 hijos del segundo matrimonio y un hijo del último matrimonio, todos los hijos tienen derecho a heredar, ya sea si dejó el 100% o si dejó su 50%. Entonces, nosotros… en el caso que muera intestado. En el caso de que muera intestado. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, la propiedad la adquirió con una de sus cónyuges, la cónyuge es propietaria de ese 50% y el otro 50% restante lo van a heredar los 3 hijos de aquí, del primer matrimonio, los otros 3 hijos del segundo y el último hijo, ¿sí? Entonces van a ser 7 herederos del 50% del señor. ¿Por qué? Porque el señor tuvo 7 hijos. ¿Sí? O sea, y la esposa o la primera esposa se va a infartar y los primeros hijos. Es por eso que hay que tomar decisiones y acudir a hacer un testamento, porque, bueno, a veces no sabemos si también la muerte pesca de sorpresa. Exactamente, ¿no? Nadie tenemos la vida comprada. Entonces, igual tenemos nosotros casos bien remotos ahí en la… Han de ver muchas cosas. Platícame un caso. Pues muchas situaciones también de gente joven, ¿verdad? Que fallece, de repente de un día para otro te sale una enfermedad o tienes accidentes automovilísticos y ahí está la gente emproblemada. Otro de los problemas que se suscita mucho en los juicios sucesorios es de que mueren más herederos y al morir más herederos tienes que hacer más nombramientos de albacea, el juicio sigue y sigue, o sea, por eso tomen conciencia y pónganse a pensar, y como pregunta mucha gente, ¿por qué hay tantos inmuebles abandonados? Tú pasas y ves una casa sola, deshabitada, ¿por qué? Porque no hicieron los juicios. ¿Qué pasa con esas casas? Pasa de que dejan pasar el tiempo. Pero a través de los años, ¿ahí está la casa o la adjudica alguien o la toma alguien? Sí, porque los herederos ya fallecieron. Los que tenían derecho a hacer el juicio sucesorio
de intestado, ellos ya no están, ya murieron. Y alguna persona puede comenzar el procedimiento y batallas para localizarlos, y encuentras un heredero, y si ese fallece, pues ahí se complica más la situación, y sobre ¿verdad? todo en el centro de la ciudad, ¿no? Porque en aquellos años la gente moría intestada. Entonces, por eso que hay tantas propiedades abandonadas. Así es, la ley es muy respetuosa y no va a eximir a un heredero de darle lo suyo. Sí, en las sentencias el juez dice se le respeta su derecho a la herencia, ¿verdad? Que se le adjudique, así sea un 5%, un 10%, que le corresponda a cada persona. Perfecto. También nos estaban preguntando ahorita en las redes sociales, aquí en el programa, que hay personas que dicen, bueno, si vivo en Monterrey, ¿puedo ir a Juárez o puedo ir a Pesquería? Lo que platicamos ahorita de las brigadas. Y es importante que lo sepan, que se realizan en este tipo de municipios porque están lejanos y a lo mejor es complicado para la gente que está en Pesquería, o a lo mejor la gente que está en Anáhuac, Nuevo León, es complicado venir a Monterrey a hacer el trámite aquí ante un notario o ante la Procuraduría de la Defensoría Pública. Entonces, eso es en especial para las personas que viven en esos municipios. Ahí mismo también pueden hacer su trámite con el notario, pero la gente que vive aquí en Monterrey, bueno, ahí está todo el día, ¿verdad? Exactamente. ¿Los horarios cuáles son, licenciada? Sí, nosotros estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Sí? De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así es, les brindamos la asesoría jurídica, checamos su documentación para ver qué trámite van a realizar y en qué día lo van a hacer. Perfecto. Y bueno, ahorita sí aparecían en pantalla precisamente las brigadas que se van a llevar a cabo estos días, y aprovechar a toda la gente que está lejos, que no tiene la oportunidad de vivir aquí en Monterrey, que no tiene la Defensoría Pública del Estado tan cerquita. Bueno, es una facilidad que nos otorga el gobierno del Estado de Nuevo León. Licenciado, ¿algo que quiera agregar? Pues nada, como ya estabas tú comentando, el lunes 23 de septiembre en el municipio de Anáhuac, particularmente en el Centro Cultural de Anáhuac, va a celebrarse la segunda brigada, en donde el gobierno del Estado, en conjunción con el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, vamos a celebrar una brigada de testamentos. Perfecto. Invitados para que lleven la documentación correspondiente, particularmente las personas de esos municipios cercanos. ¿Nos recuerda, licenciado, cuáles son los documentos? Llevar su identificación oficial vigente, acta de nacimiento, acta de matrimonio, su CURP y las actas de nacimiento de sus herederos. Perfecto. Aprovechen estos días de brigadas especiales. Licenciada Liliana, ¿algo que nos quieras compartir, recomendar, crear conciencia? Pues crear conciencia en la gente. Primeramente, que de ser posible hagan testamento, que realicen su testamento, que plasmen su voluntad, para poder que no nos enfrentemos a todos esos problemas. Y si no hay testamento, que se concienticen de lo que van a heredar y todos estén de acuerdo para poder que se lleven a cabo juicios sucesorios de intestado en la vía especial, que es más rápida y no se hace tanto problema entre la familia. Claro, y finalmente pues que siempre esté primero que nada la unión, el amor de la familia y sobre todo por la persona que murió, ¿no? Ya puede ser papá o mamá, que estén ellos también tranquilos y que no vean un pleito, un lío. Entonces es importantísimo que aprovechemos el mes de septiembre. ¿Recordamos los horarios de la Defensoría Pública? Sí, de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí aparecieron los datos en pantalla, también los del licenciado Arnulfo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Se nos acabó el tiempo, podríamos seguir platicando horas porque es un tema pues que no terminamos y que es muy complejo sobre todo, ¿no? Claro que sí, y si ya se encuentran en el caso de que su familiar no realizó testamento, pues ahí estamos, el Instituto de la Defensoría, para darle la asesoría que corresponde. Y hacer el juicio sucesorio de intestado. Hoy aprendimos algo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto por aquí. Excelente miércoles. Nos vemos la próxima semana. Esto fue A Tu Lado con Elsa Verónica. Cuídense mucho y les mando un abrazo.